Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura de caja fuerte. Es una caja fuerte BTV, del fabricante español BTV. Esta es la cerradura, la han taladrado, como podéis ver. Ahora os explicaré qué es lo que había aquí. Y como veis, la caja tenía un componente electrónico, un teclado para meter una contraseña y tenía esta cerradura de Gorjas. Es curioso el funcionamiento, yo lo desconocía. Resulta que la caja puede funcionar con y sin el componente electrónico, pero si no se utiliza el componente electrónico, bien porque se elige no utilizarlo, porque no tiene pilas, porque está estropeado, para conseguir abrir la cerradura de Gorjas y la caja, habría que utilizar una llave especial. El fabricante sirve dos llaves o dos tipos de llaves diferentes con la caja. Una de las llaves abre únicamente las Gorjas cuando ha actuado la electrónica, es decir, hemos metido en el teclado la contraseña correcta, manda la señal, la fuerza a este electroimán, que ahí veis este elemento de aquí. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Esto es un electroimán, ahí hay un muelle y cuando actúa esto retrae, lo sube para arriba y la llave normal, vamos a decir, la llave habitual, puede abrir la cerradura. ¿Qué sucede cuando la electrónica no actúa? Cuando la electrónica no actúa o se ha estropeado y queremos abrir la caja. Utilizaríamos la otra llave, es una llave que tiene un corte menos profundo o que tiene un elemento más largo, uno de los elementos de la llave es más largo, y lo que hace es actuar sobre la última gorja, sobre esta sexta gorja, y levantarla. La otra llave no actuaría sobre esta gorja. Como veis ahí, cuando actuamos sobre la sexta gorja, que es esta que sobresale más para aquí, retraemos el electroimán y podemos abrir. Entonces tendríamos dos llaves operativas y nosotros, como no tenemos nada que actúe sobre la electrónica, vamos a tener que hacer un ganzuado como si sería la llave especial o la llave que abre la caja sin electrónica. Es una cerradura 3×3, podéis ver ahí que está, este es el arrastre, este elemento central más grueso, tiene por aquí un bulón que en este caso no haría nada, y por aquí tenía otro bulón que engranaba con todo el cuerpo de los bulones de cierre de la puerta, de tal manera que cuando esto se mueve para allá, arrastra para aquí en los bulones y abre, y cuando se mueve para aquí, cierra. Lo han taladrado para independizar los bulones de la actuación de la cerradura, sin hace falta ganzuarla ni actuar sobre la electrónica y simplemente retraer por la fuerza los bulones. Vamos a intentar ganzuarla porque, a pesar de que aquí está taladrada, dentro tiene su pilar de paso y funciona perfectamente. La intentamos ganzuar, son dos vueltas, tendremos que actuar sobre esta sexta para levantar la electrónica y al final de las dos vueltas intentamos desmontarla y vemos cómo es por dentro. Son 6 gorjas, cada una con su muelle, y podéis ver los muelles, y no tiene puertas falsas. El ganzuado es sencillo, pide tensión leve. No tengo la llave, desgraciadamente, me imagino que por eso es que la taladraron. Dejadme que la monte en el aprieto y nos vemos en un momento ganzuándola y veis cómo se comporta. Hasta ahora. Bueno, ya la tengo aquí colocada en el aprieto, espero que se vea bien. Quiero que se vea el tensor. El tensor que voy a utilizar es simplemente una llave cortada, como podéis ver, el tensor más simple posible. Ni siquiera es una llave de BTV, es una llave de doble paleta, cualquiera, cortada en medio, dejando la parte del tensor, ahí lo tenéis. Y como palpador voy a utilizar esta alambre de cuerda de piano de 2 milímetros, ahí está. La tensión que vamos a utilizar va a ser leve. Ahora lo que vamos a hacer va a ser tocar 5 gorjas, las 3 primeras y la cuarta y la quinta del lado de atrás. La sexta no actúa, está todo el rato muelleando, no dice nada. No actúa con el pilar de paso, solo va a actuar también con el pilar de paso, pero después. Primero vamos a ganzuar esas 5, vamos a ver cómo este elemento de aquí, que es el arrastre, se desplaza hasta por aquí.
el tensor que lo tenemos en esta posición va a pasar a esta posición y entonces la única gorja que va a frenar el avance va a ser la sexta y va a ser este elemento, el relé, y el electroimán, y lo que vamos a hacer va a ser levantar la sexta y vamos a ver cómo inmediatamente avanza y terminamos de dar la primera vuelta. En la segunda vuelta no influye este elemento electrónico y por lo tanto la sexta no hace absolutamente nada. Vamos allá. Vamos a empezar tensión leve. Es más difícil aquí que si esto estuviese situado en una caja, porque aquí cuando hago fuerza se me mueve todo el conjunto, tengo que estar sosteniendo el soporte porque tiende a vencerse con la fuerza que hago. Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Hacemos poquita tensión sin que se nos mueva todo. Vamos allá. Primera, pide y hace un clic. Segunda, un ligero clic. Creo que se me ha caído la primera. Ahora el palpador entra muy justito debajo, pero es más cómodo hacerlo desde este lado. Ahí las tres primeras se han movido. Vamos a la cuarta. Ahí, cuarta, quinta, un ligero clic. Vamos a ver quinta, ahí, de nuevo. Cuarta, ahí ha dado un muy buen avance. Si os fijáis en este elemento veréis que va avanzando. Vamos a ver, primera nada, segunda, tercera, hay un muy buen avance. La primera se pasa fácil, aunque como os digo es un lanzado sencillo. No sé si se siguen utilizando estas cerraduras. Ahí el quinto nos había dado un avance. Ahí el primero da un gran avance. Fijaros todo lo que se ha movido, cómo hemos avanzado desde aquí hasta aquí. Ahora solo el que está actuando, el que está frenando es el electroimán. Voy a ir a buscar la sexta, creo que está aquí, la levantamos y ya me deja avanzar. Fijaros, hemos dado la primera vuelta. Volvemos a meter el tensor. Ups. Vamos a ver, ahí está. Y ahora vamos a dar la segunda vuelta, en la que no influye el electroimán. Primera, segunda y tercera no nos dicen nada. Vamos a pasar al otro lado. Ahí, cuarta y quinta sí. Quinta. Toco la sexta, aunque no hace nada, por inercia. En gorjas hay que ir tocándolas todas. Ahí el tercero ha dado un muy buen avance. Primero, segundo, tercero. Es difícil. Segundo y tercero se mueven, los muevo sin querer a la vez. Quinto, un buen avance. Cuarto y quinto, nada. Suelen ir alternando, ahí segundo, tercero, y el tercero nos daría la apertura. Tendríamos aquí el elemento y los bulones habrían entrado. Como veis, sencilla. Vamos a abrirla para que veáis cómo es por dentro. Vais a ver que no tiene puertas falsas, no tiene como si dijésemos biselados, como tienen algunas de gorjas que nos hacen avanzar despacio. Vamos allá, vamos a soltar, pero muy divertida, muy adecuada para iniciarse. No sé cuál es el modelo, yo me imagino que BTV ya maneja otro, se me ha caído el tornillo por ahí, otros modelos de cerradura. Esta yo creo que es ya vieja. Y BTV me consta que tiene una que no es nada sencilla de abrir. La tengo yo por ahí. Me he metido nada más que una vez con ella y me ha costado muchísimo abrirla. Y es que esa no tiene puertas falsas, según creo recordar, pero sí que tiene un solo muelle para todas las gorjas. Y nos lo pone difícil, la verdad, nos lo pone difícil. Fijaros, este es el elemento que contiene el pilar de paso. Vamos a hacer zoom. Este es el verdadero pilar de paso. Aquí están las gorjas. Esta sería la primera, como veis, 2 vueltas, diferentes codificaciones. Vamos a ir dejándolas aquí. Luego me alejaré y las podéis ver con detalle, pero no tienen nada. O sea, son rectas, no hay puertas falsas. Este es el elemento del arrastre. Fijaros cómo aquí el electroimán, cuando esto avanza, pega en este escalón, ha pegado antes, y ha sido necesario levantarlo para que pasase hacia aquí todo este arrastre. Ha sido este escalón, y para levantarlo
la única que lo puede hacer es la sexta gorja. Ahora vamos a ver cómo es. Sacamos aquí este elemento, aquí tenéis el pilar de paso por debajo, por encima, como veis están íntegros, este pequeño pasador que no se nos pierda. Y aquí tenemos las otras tres gorjas, esta es igual que las anteriores, ahí lo veis, esta también, pero si os fijáis la sexta no tiene dibujo para interaccionar con el pilar de paso. Esta va a dejar circular el pilar de paso y lo que sí que tiene, voy a alejarme un poco para que lo veáis bien, es que actúa sobre el relé. Por eso hay una llave que tiene la altura necesaria, que es más que la que alcanzan las demás, para levantar ahí esta gorja y colocar el relé fuera de el alcance, fuera de este escalón, para que todo el arrastre avance. Y sin embargo las otras llaves no llegan a tocar esta gorja, aquí tienen un corte profundo y como no la tocan, de no ser que la electrónica haya hecho retraerse este elemento, este otro de aquí va a estar cazado y no va a ser capaz de avanzar con las otras llaves. Muy interesante, muy sencillo, muy inteligente el sistema. Y bueno, esto es lo que quería mostraros. Aquí tenemos todas las gorjas, una pena no tener la llave. Ups. Estoy probando un anillo para poder iluminar mejor, pero me parece que no va a ir muy bien, porque si voy hacia atrás se ve el anillo alrededor, me quita mucho campo de trabajo y la iluminación creo que no mejora mucho, porque es una luz muy blanca. Ya me diréis si creéis que se ve mejor o podemos prescindir de él en este formato. Esta es la cerradura, ahí lo veis, este es el pilar de paso, el elemento 3×3 BTV, muy bonita de ganzuar, muy sencilla, muy agradecida, muy adecuada para iniciarse, y esta ha sido su apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.